Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, vamos a hacer un pequeño cambio ahora de tercio en los temas que estamos tratando acá, ¿sí? Vamos a tocar un tema que a mi juicio es interesante, que es el tema de tecnología y con una aplicación muy específica en el sector de seguros, específicamente en el de cumplimiento. Bueno. Antes que arranquemos, quiero dar un especial agradecimiento a Fasecolda, su presidente, Gustavo Morales, Daniela Arias, la directora de la Cámara de Cumplimiento. La visión de Transfiriendo a lo largo de estos 20 años de trayectoria, hemos buscado siempre una unión de los diferentes ecosistemas. Yo creo que por eso nos hemos diferenciado de los ecosistemas de negocios, entre los cuales se encuentra particularmente y con gran énfasis el de seguros. Esto nos ha llevado a estar constante innovación, no solo desde una perspectiva tecnológica, y esto es bien importante, sino en un entendimiento continuo de los procesos de negocio del sector de seguros, ¿sí? Y entendiendo siempre de manera muy rigurosa todos los actores del ecosistema de seguros. Y con un propósito superior, que es conectar, simplificar y generar valor a nuestros clientes y aliados de negocio. La agenda que tenemos preparada para el día de hoy tiene como dos grandes partes. La primera, queremos compartirles cuáles son los grandes cambios que está viviendo actualmente el sector de seguros. ¿Para qué? Para que podamos entender cómo las nuevas tecnologías, entre ellas la IA, puede entrar a jugar un rol clave y generar valor a todos los involucrados en este segmento. Y la segunda parte, queremos compartirle cómo nosotros desde nuestra visión estratégica y desde nuestra experiencia hemos identificado esas oportunidades y hemos implementado a través de casos de uso, utilizando esas tecnologías para generarle valor a nuestros clientes y por ende hacer del segmento de seguros un servicio mucho más efectivo, eficiente y siempre poniendo al cliente en el centro. Entonces arranquemos con los grandes retos. ¿Cuáles son los grandes cambios que está viviendo el sector de seguros? Que a la vez son los grandes retos que nosotros, los que jugamos o participamos en él, estamos afrontando. ¿Cuáles se imaginan que son? Alguien que se quiera lanzar al ruedo ahí. Un gran cambio que está viviendo hoy el sector de seguros. ¿Quién se anima? ¿No? ¿Ninguno? ¿Cómo? Modelos predictivos. Sí, muy bien. ¿Quién más? Distribución, canales de distribución. Sí. Muy bien. 2 de 4, ¿vale? Estamos muy bien. Miremoslo porque si no después me quitan a mí toda la presentación. No voy a preguntarles más. Estos son los grandes cambios que está viviendo hoy el sector de seguros. Sin duda está afrontando una época donde el ritmo de la innovación responde a las necesidades cambiantes de los consumidores y las empresas de diferentes sectores involucrados con este. Las alianzas estratégicas entre empresas, no solo las de seguros, sino también con tecnología, como es el caso nuestras, ¿sí?, que están transfiriendo, están ayudando a mejorar la forma como se conciben, ofrecen y experimentan los seguros, creando oportunidades de eficiencia, personalización y accesibilidad. Para comprender esta transformación que está viviendo actualmente este sector, es muy importante que analicemos los 4 grandes cambios, que no lo digo yo, sino que lo recogen muchas empresas expertas que hacen estudios permanentes en temas tecnológicos y de los avances y retos que viven los sectores económicos. Estos grandes cambios son, el primero, la hiperpersonalización, ¿sí?
impulsadas por inteligencia artificial, por tecnología. Y el cuarto gran cambio que está viviendo este sector, que a su vez es uno de los grandes retos, tiene que ver con la aceleración de las reclamaciones, ¿sí? Entonces, miremos en detalle cada uno de estos grandes cambios o retos. Arranquemos por el primero. Este gran cambio, el que tiene que ver con la creciente demanda de hiperpersonalización, ¿sí?, está siendo generado en buena medida por un cambio generacional, ¿sí?, que estamos viviendo hoy. Y para nadie es un secreto y los conocemos. Hoy aproximadamente el 85% de los millennials, que son alrededor de 1.800 millones de personas en el mundo, ¿sí?, que más o menos representan el 24% de la población mundial, prefieren productos de seguros personalizados, ¿sí?, que atiendan sus necesidades puntuales, ¿sí?, y que aprovechen los datos en tiempo real, los datos que ellos suministran, los que tienen acceso a las compañías de seguro. Y de hecho, el 67% de los millennials están dispuestos a compartir información personal a cambio de lograr primas mucho más bajas, ¿sí?, y que atiendan puntualmente sus necesidades. Analicemos un caso, quiero compartirles un caso real que nos permita entender un poco este gran cambio que está viviendo el sector de seguros, que tiene que ver con la línea de seguros de automóviles, ¿sí? Históricamente, el cálculo de las primas de seguros de vehículos, ¿cómo se calculan? ¿Qué datos utilizan? ¿Qué métricas? ¿Sí? Edad de la persona, ¿sí?, datos demográficos, ¿sí?, ubicación, ¿sí?, correcto, ¿sí? Esto hace que utilicen una metodología de enfoque en talla única, a todos los tratan igual, ¿sí?, donde aquellos conductores prudentes, ¿sí?, lleguen a pagar primas que para ellos son más altas, ¿sí?, porque su nivel de riesgo es menor. Mientras que para los conductores con mayor riesgo, ¿sí?, puedan beneficiarse con primas más bajas. Esto en últimas termina generando ineficiencia en precios, en la asignación de precios de las pólizas, y termina afectando negativamente la satisfacción y la retención de clientes, ¿sí? Un caso muy interesante de una compañía aseguradora, una de las más grandes de Estados Unidos, que se llama State Farm, que fue fundada en 1922, la cual se destaca por su enfoque al cliente y tiene una amplia red de agentes independientes que está conformada por más de 19,000 agentes a lo largo de los estados en Estados Unidos, y se enfoca en seguros de auto, hogar, vida, salud y financiero, entre otros. Esta exitosa aseguradora ha logrado captar una importante participación en el mercado de vehículos, que está alrededor del 18% en Estados Unidos. Y lo ha logrado gracias a la utilización de los datos de una manera más granular, ¿sí? Utiliza más detalladamente los datos demográficos, como la edad, el sexo de la persona, la ubicación, los estudios que tiene. También utilizando factores de riesgo regionales, ¿sí?, dependiendo de dónde está la ciudad, los riesgos que tiene la ciudad, ¿sí?, estudios que han hecho de riesgos de esa zona en donde se mueve esa persona, entre otras variables. Pero si nos damos cuenta, no es nada nuevo. Lo que ha hecho nuevo esta empresa y a donde ha empezado a generar valor es que ha empezado a utilizar herramientas tecnológicas que se basan en telemática, ¿sí?, como la que ven acá, en donde con un aliado estratégico desarrollaron una aplicación, una app, en donde pueden recoger en tiempo real la velocidad de conducción, los riesgos de la conducción, ¿sí?, los giros bruscos, entre otras, y toda esa información que se genera en tiempo real, ¿sí?, es utilizada
para poder evaluar y estimar el cálculo de las primas, ¿sí? Junto con otra información, claro está. El aliado con el que trabajaron se llama Cambridge Mobile Telematics, y lo que esto le ha permitido es recopilar datos dinámicos en tiempo real relacionados con la forma de conducción, permitiéndole realizar una evaluación más rigurosa y precisa de los riesgos de cada conductor, ¿sí? Con estos datos, esta empresa de seguros lo que ha logrado es dar un paso gigante que le ha permitido adoptar modelos de seguro ya no basados en un estándar, sino en el uso, ¿sí? De acuerdo a la forma como conduce cada conductor. Y le ha permitido lograr unos resultados bien interesantes en los que se destacan. Uno, una mejora del 20% de precisión en los precios, ¿sí?, que le entregan a esos solicitantes de seguros en comparación con los modelos tradicionales, garantizando que las primas de seguros se basen en el comportamiento real del conductor, ¿sí?, y no en suposiciones o en tendencias que recogen después de analizar mucha data. El segundo gran resultado tiene que ver con un incremento de hasta el 30% en las tasas de retención de clientes, ¿sí?, que usan estos servicios de seguros, demostrando que los precios personalizados fomentan una mayor fidelidad, ¿sí?, porque se sienten que están pagando el precio justo de acuerdo a su uso, a su comportamiento y a su situación real. Y el tercer gran resultado tiene que ver con una reducción en los tiempos de resolución de reclamaciones, que está del orden de entre el 15 y el 20%. ¿Gracias a qué? A que utiliza datos más detallados para evaluar los incidentes con mayor rapidez, ¿sí? Entonces, cuando uno analiza este tipo de casos y este gran cambio que está viviendo el sector de seguros, es claro que el futuro cercano, está próximo, que tiene que ver con la computación cuántica, ¿sí?, y el uso de la IA, le permitirán a las aseguradoras procesar enormes volúmenes de datos en tiempo real, mejorando radicalmente la precisión en la evaluación de los riesgos al considerar una gran variedad de factores, ¿sí?, que intervienen en este proceso de evaluación. Además del comportamiento de conducción tradicional del conductor, también podrán considerar condiciones, por ejemplo, climáticas en tiempo real, ¿sí?, que captan dispositivos conectados a este tipo de plataformas, ¿sí?, o que se conectan vía API en carreteras inteligentes, ¿sí?, el estado del entorno vial e incluso datos sobre la salud del conductor, ¿sí?, que pueden conectarse con APIs de empresas del sector salud o organizaciones del sector de salud que recogen estos datos. Y también no solo datos que pueden ser restrictivos al uso, sino también, por ejemplo, asociados con la fatiga del conductor, que ya muchos vehículos lo recogen o muchos dispositivos lo recogen y lo comparten, ¿sí? Para nadie es un secreto que ya es un estándar que 2 horas, 3 horas de conducción sin hacer una parada se convierte en un riesgo por fatiga, ¿sí? Y ya muchos dispositivos en los computadores de los carros electrónicos ya te generan una alerta para que tú hagas una pausa activa, ¿sí?, o tomes un café o algo para evitar o disminuir el riesgo por fatiga. Todo esto le permitirá a las aseguradoras ofrecer pólizas hiperpersonalizadas, ¿sí?, que se ajustan dinámicamente a factores de riesgo en tiempo real, logrando precios más precisos. Señor. Redujeron entre el 15 y el 20% la atención de los tiempos de reclamaciones.
alrededor del 30-35%. ¿Sí? Esta nueva era de seguros podrá ofrecer sin duda flexibilidad y valor inigualable para los clientes, no solo para las aseguradoras, con primas que se ajustan a medida que cambian las circunstancias y el entorno del asegurado, lo que daría lugar a coberturas más personalizadas y mayor satisfacción del cliente. Miremos ahora el segundo gran cambio o reto que está viviendo este sector de seguros. ¿Sí? Este otro gran cambio que está experimentando este sector tiene que ver con la forma en que los clientes interactúan con la adquisición de seguros, lo que nos decían por acá los canales. ¿Sí? Miren estos dos datos que les voy a compartir que son bien interesantes. Están ahí. Hoy el 65% de los asegurados prefiere contratar seguros a través de plataformas digitales, ¿sí? Por mayor velocidad, precisión, experiencia, porque no tienen tiempo de desplazarse a un sitio físico a comprarlo, entre otras variables. Pero miren este otro dato bien interesante. El 75% de los asegurados considera o llega a considerar cambiar su aseguradora por lograr una experiencia digital superior. ¿Sí? Y eso es bien interesante. Y esto nos está mostrando hoy algo que para nosotros es muy conocido, las llamadas aseguradoras invisibles o seguros embebidos. Es una tendencia que se está implementando en este segmento de seguros. Y está generando una gran transformación, ¿sí? Al integrar de una manera muy fluida, muy sencilla, diferentes tipos de pólizas de seguros en procesos de ventas de productos o servicios relacionados. Por ejemplo, venta de electrodomésticos con venta de pólizas de garantía ampliada. ¿Sí? Hoy en Colombia hay una empresa aseguradora que promociona y vende eso muy bien, tanto en canales físicos como digitales. ¿Sí? Un caso bien interesante tiene que ver con una insurtech gringa que se llama Cover Genius, que es una empresa que tiene o cuenta con autorizaciones en más de 60 países especializada en protección integrada y que se enfoca en empresas. Sus clientes son empresas digitales en diferentes sectores, entre los que están viajes, comercio, minorista, logística y servicios financieros. Algunos de los clientes de esta insurtech son muy famosos y conocidos por la mayoría de todos, por no decir que todos. Algunos de ellos son Amazon, eBay, Rentcar, Despegar, Booking, entre otros. ¿Sí? Y los ha apalancado en la venta cruzada de seguros, con bastante éxito. ¿Sí? Esta es una empresa que a través de API, conexión de API, a través de su plataforma Xcover, que se llama, ha podido integrar los aliados o los integrantes del ecosistema de una manera muy rápida, ágil y sencilla. Uno de los grandes resultados que destaco de experiencias exitosas de esta insurtech tiene que ver con incrementos de 513% en la venta de pólizas embebidas en las páginas de estos minoristas de comercio. ¿Sí? Un dato bien interesante en solo 4 semanas. ¿Sí? El tercer gran cambio. Un segundito a manera logística. ¿Se acabó? ¿Sí? Listo. Voy a tomarme 3 minuticos y con esto cierro. El tercer gran cambio tiene que ver con la suscripción de modelos basados en modelos sintéticos. ¿Sí? Aprovechando sobre todo modelos avanzados de inteligencia artificial y datos en tiempo real para transformar esos procesos tradicionales y hacerlos mucho más ágiles. Estudios recientes han demostrado que la suscripción a través de IA puede reducir el tiempo
en un 70% más o menos, ¿sí? Y la precisión de los precios entre un 20 y 30% más o menos, ¿vale? Reduciendo la siniestralidad, más o menos entre el 15, 25, 30%, dependiendo de los casos. Acá hay un caso bien interesante que quiero compartirles que tiene que ver con una aseguradora digital 100% que se llama Net Insurance, que es una empresa con sede en Palo Alto, ¿sí? Que se fundó más o menos en el 2015 y que se enfoca en pólizas de responsabilidad civil, accidentes laborales, de empresarios y de responsabilidad profesional. Esta es una empresa que cuenta con más de 600.000 asegurados a la fecha, al cierre de 2024. Y cuando en el 2023 lanzó una solución impulsada con IA en asocio con una empresa de tecnología especializada en temas legales, que seguro ustedes la conocen, que se llama LegalZoom, logró que las cotizaciones de seguros se hicieran en menos de 10 segundos. ¿Sí? El índice de siniestralidad mejoró en un 15% para este caso puntual en el 2023, ¿sí? Y logró un crecimiento acelerado y diferencial en ese sector de seguros. Y ya para cerrar, el último gran cambio que hoy está viviendo el sector de seguros tiene que ver con la aceleración de reclamaciones y la predicción de los riesgos, ¿sí? Un caso interesante, ya para irme al caso real, tiene que ver con una aseguradora de Nueva York, con sede en Nueva York, que se llama Lemonade, ¿sí? Que inició operaciones en el 2017 y esta compañía se define como una compañía que hace seguros fáciles, con foco en seguros del hogar, inquilinos, mascota y de vehículos. Son sus 4 fuertes. Cuando esta compañía arrancó, expidió 2.000 pólizas en los primeros 100 días, ¿sí? Y más del 80% de esas pólizas fueron compradas por compradores de primera vez, ¿sí? El diferencial de esta compañía es que toma 20% del valor de las primas, de la tarifa de las primas, y la recompensa o le permite ese menor valor al asegurado que no experimenta siniestros, que pueda utilizar un delta, un valor, para que él escoja en proyectos sociales, de impacto social, ¿sí? Y eso ha captado y ha permitido recoger mayor cantidad de clientes. Pero algo que es lo más significativo en este tema que estamos revisando acá es el tiempo récord que logró esta aseguradora en resolver y pagar una reclamación. ¿Saben cuánto se demoró? ¿Alguno quiere lanzar? ¿Dato, no? 3 segundos. Todo a través de IA. ¿Cómo lo hizo? Aprovechando un bot de reclamaciones que tenía entrenado con base en IA, ¿sí? Y utilizó un sistema totalmente automatizado para gestionar esas reclamaciones desde la verificación de los datos hasta la aprobación de pagos, ¿sí? Sin interlocución humana. Este logro sin precedentes, ¿sí? Destaca cómo la IA y el aprendizaje automático están redefiniendo la gestión de reclamaciones, ofreciendo una velocidad y eficiencia incomparables. A medida que más aseguradoras adoptan enfoques similares, este cambio seguirá impulsando la eficiencia, la reducción de costos, mejorando sin duda la satisfacción del cliente y redefiniendo en última instancia el panorama competitivo del sector de seguros. Bueno, yo estas cifras se las comparto en la presentación, pero la mayoría de esas ustedes las tienen. Por tema de tiempo, entonces le voy a dar la palabra a Cristian Malpica, que es nuestro gerente de la unidad de seguros, en donde ya les va a compartir cómo, aterrizándolo
en el ramo de cumplimiento hemos implementado casos de uso en donde hemos utilizado las herramientas tecnológicas, entre ellas la inteligencia artificial, para generar valor, afrontar estos retos o estos cambios, ¿sí? Y lograr contribuir con la evolución del sector de seguros acá en Colombia y en otros países como Ecuador y Argentina, donde participamos también. Muchas gracias por su atención. Cristian, bienvenido. Bueno, ¿me escuchan bien? Muchas gracias, Manuel. Como lo mencionó Manuel, ya me presentó, Cristian Malpica. Quiero hacer una extensión en los agradecimientos a Fasecolda. Algunos de ustedes ya me conocen, hemos estado en algunas de sus compañías presentando nuestra oferta de valor, pero en este espacio estamos buscando desde el acompañamiento como aliado tecnológico de algunas compañías que todas puedan entender cómo se puede empezar a dar uso a la inteligencia artificial, pero entendiendo todo el ecosistema, no desde una perspectiva únicamente tecnológica, sino una perspectiva desde el ecosistema completo del ramo cumplimiento. Aquí tenemos un ecosistema que yo creo que todos ustedes conocen. Acá tenemos un ecosistema que creo que todos ustedes conocen. Es el ecosistema de actores, de terceros y de procesos que está en el sector actualmente de cumplimiento. Lo importante a mencionar aquí es que hay algunos retos que ya se han venido trabajando en el mercado de cumplimiento, como todo el tema de Circular 001, en donde logramos todo el tema de la identificación y autenticación de pólizas a través de forma completamente digital, todo el tema de la conexión al SECOP y adicionalmente lo que se viene trabajando en materia de regulación y en materia legal del Open Issuance. También el reasegurador ha estado trabajando mucho con las fuentes de datos que tiene, ha logrado en otros ramos generar temas paramétricos para otros seguros, pero acá en el seguro de cumplimiento sigue siendo un reto importante avanzar en esa parte con los reaseguradores para poder encontrar esto que Manuel mencionó, esa hiperpersonalización que se requiere en muchos de los casos. Las compañías aseguradoras son las que más han estado interviniendo en la parte tecnológica en lo que tiene que ver con el ramo de cumplimiento. Han estado fortaleciendo sus sistemas core, han generado sistemas BPM para poder conectar a todos los actores del proceso, han estado diseñando sistemas front mucho más ágiles que permitan tener una integralidad más completa y se han empezado a incorporar los primeros casos de uso, los primeros pilotos de inteligencia artificial con algunos casos puntuales. Adicionalmente, el tema de las APIs y el desacoplamiento de servicios de los sistemas legacy, que son los sistemas core de las compañías aseguradoras, ha generado que la escalabilidad de estos negocios sea mucho mayor. Esta es una estrategia que no es netamente de las compañías de seguros, también se está trabajando mucho en el sector financiero por parte de los bancos. Si ustedes se han dado cuenta, los bancos están desacoplando de sus sistemas core o sus sistemas ERP parte de la información de su negocio para poder tener una mayor escalabilidad y poder controlar mucho mejor esas pruebas piloto. Si tú quieres sacar un producto en un corto plazo y el producto después de un periodo no te da el valor que necesitas, puedes hacer una replaneación de esa estrategia. Esto lo permite el desacoplamiento de sistemas. Todo el tema de la gestión documental, más vista como un canal de comunicación entre los diferentes actores del proceso, en este caso el ramo cumplimiento, y todo lo que tiene que ver con la conexión entre los diferentes actores. Otro actor importante que no podemos descartar es toda la intermediación. En el ramo de cumplimiento, la expertise del ramo ha hecho que se tenga un crecimiento del mismo. Sabemos que es un ramo muy apetecido en la parte de la intermediación. Sin embargo, vemos como un valor muy agregado darle trazabilidad, darle herramientas a los distribuidores de este ramo que les permitan llegar de manera mucho más ágil a los procesos de negocio, entendiendo que esto es un ramo de oportunidad. Que es importante mencionar aquí y no olvidar que la inteligencia artificial en este aspecto no está para reemplazar. La inteligencia artificial está para complementar, para hacer más acertados los procesos de análisis de riesgos objetivos y subjetivos y para poder tener esa determinación un poquito más hiperpersonalizada, como ya lo mencionó Manuel, de incluso el comportamiento de contratistas frente a los contratos que han administrado. Eso nos da poder generar primas diferenciadas y que al final, como ya se mencionó en la primera intervención que Manuel dio, poder tener una fidelización de clientes mucho mayor y un tema de siniestralidad que nos va a ayudar a reducir la parte de fraude, a detectar ciertos fraudes en lo que tiene que ver con estos contratistas que están de cara a los contratos de cumplimiento.
Del lado derecho ven todos los procesos, desde la solicitud de la póliza, el análisis del riesgo subjetivo, cotización de la póliza, emisión, entrega de la póliza y recaudo. Y los procesos post, que ya están el proceso contractual, que se hace durante el proceso de suscripción, el postcontractual y el proceso de liquidación. ¿Por qué quería empezar con este ecosistema? Quería empezar con este ecosistema porque a partir de este ecosistema nosotros en Transfiriendo hicimos un estudio al interior con algunos actores importantes del proceso, entre intermediarios, corredores, aseguradoras y clientes finales, para evidenciar cuáles son esos puntos importantes en donde vemos que se puede empezar a implementar los temas de inteligencia artificial. Sin embargo, este estudio lo que nos ayudó fue a confirmar los casos de uso que ya en su momento mencionó Manuel, se han venido aplicando en el sector de cumplimiento. Como ustedes pueden ver en estas cifras, nos enfocamos en 4 aspectos importantes, en donde lo que se observa a nivel general es que ya hay un dinamismo en lo que tiene que ver con la eficiencia en la generación de los negocios. Los de baja cuantía, los que se hacen a través de distribuidores y aliados como los intermediarios y corredores, los negocios un poco más estructurados, y los otros 2 puntos importantes que revisamos acá fueron los temas del análisis subjetivo y el análisis objetivo. Como gran resumen de estas cifras, lo que podemos identificar es que los tiempos ya son tiempos óptimos de cara a lo que el mercado está buscando. Sin embargo, ¿qué buscamos acá? No solo seguir mejorando la eficiencia de esos tiempos, sino empezar a delegarle a la inteligencia artificial ciertos procesos repetitivos que nos permitan llegar a datos más exactos en los temas de análisis de riesgo. ¿Cuál es el valor agregado de la inteligencia artificial? Todo el tema de incorporación de actores privados, de actores públicos y de diferentes actores propios del negocio que vayan alimentando esta información. Evidentemente, esto tiene que ser muy bien acompañado de un tema de seguridad y todo el tema de la administración de estos datos. Más adelante les daremos algunos tips de cómo se han venido incorporando las inteligencias artificiales dentro de las organizaciones, puntualmente algunas organizaciones financieras y organizaciones de seguros con las que hemos nosotros trabajado. Pero otro punto y aspecto importante que queremos resaltar en estos datos es que tenemos una precisión en la decisión y en la toma de decisiones frente al tema del riesgo. Y siempre nosotros desde Transfiriendo hemos promovido que los modelos, por lo menos en los ramos como cumplimiento, se vean complementados con modelos híbridos, en donde la inteligencia te facilita ciertas partes del proceso, te agiliza ciertas partes de validación operativa y al final el suscriptor o la persona de riesgos de la compañía de seguros complementa esa información. Hemos llegado a tener coincidencias casi de un 80% entre la decisión que tomó la inteligencia artificial y la decisión que al final el equipo de riesgos con la que cierra, digamos, el proceso en cumplimiento. Sin embargo, esto varía mucho de acuerdo a los negocios, varía mucho de acuerdo a las políticas internas de las compañías y pues esto ayuda mucho a mejorar todas las eficiencias en los procesos. De la encuesta que realizamos, sacamos 4 puntos importantes, voy a leerlos del menor al mayor, en donde las diferentes organizaciones ven puntos importantes a optimizar, a mejorar y a resaltar con lo que tiene que ver con la parte del uso de la inteligencia artificial. El primer punto es toda la optimización del análisis subjetivo y objetivo, que como lo vimos en el slide anterior, en ese slide ya se tenían unos tiempos óptimos de cara al mercado asegurador. Sin embargo, acá lo que buscamos nosotros en el análisis objetivo y subjetivo es generar muchas más fuentes de información a las compañías que les permitan tener un análisis con un entorno mucho más amplio. Comportamientos, como les mencioné, de contratistas, como les mencioné, información asociada al mismo core del negocio, todo lo que tiene que ver con terceros como Informa, como Experian, Contraloría, Procuraduría, todas estas fuentes de información complementadas con políticas de riesgo y con políticas propias de cada organización permiten generar una optimización en el análisis subjetivo y objetivo, no solo en la reducción de tiempo, sino en la efectividad y a largo plazo en la detección de fraudes previos antes de un proceso de emisión. El segundo punto es la parte de la segmentación por parte del SECOP. Al final de esta charla vamos a pasarles un pequeño video de un caso de uso ya implementado en donde se hace todo un proceso de segmentación con el SECOP. Sabemos que Colombia Compra Eficiente ha trabajado fuertemente en la optimización de los procesos internos y externos para poder ser más eficientes en la contratación de este tipo de negocios. Desde Transfiriendo y otros aliados del mercado se ha evidenciado que el SECOP
es una fuente de información muy valiosa, pero no solo para encontrar contratos, sino para poder hacer procesos posteriores. Esto es uno de los temas más importantes, porque el SECOP es la fuente de información de toda la parte de contratación estatal más importante en este momento, y allí es una fuente de información grande que hay que aprovechar, hay que ser constructivos entre todas las compañías y pues a nivel de mercado regulatorio para poder conectarse con entidades como el SECOP. El segundo punto es la mejora de la integración con compañías de seguros. Todos sabemos que los sistemas legacy, los sistemas core de las compañías tienen ciertas dinámicas de negocio y tienen ciertas dinámicas de transformación. Lo importante tener en cuenta acá es que todas las compañías lo que están buscando es desacoplar servicios, están buscando apificar servicios y están buscando escalabilidad de servicios. En lo que tiene que ver con la integración de sistemas de información, no es solo integrar el core a los sistemas externos, sino empezar a crear un ecosistema que tenga la información de diferentes fuentes, generarles valor y que los resultados finales sean mucho mayores de cara a los usuarios finales. Entonces, esto se va a ver reflejado en los tiempos, va a ser mucho más óptimo el proceso de los intermediarios y a nivel de oportunidades de negocio se va a incrementar el volumen de oportunidades de negocio. Por último, está todo el tema de flujo de suscripción. Aquí es donde en nuestra encuesta vieron los puntos más importantes los diferentes aliados para todo el tema de la optimización. Acá, como siempre lo hemos hablado, en estos puntos hablamos de modelos híbridos. Nosotros no queremos entrar en la discusión de decir que todo es inteligencia artificial y que esto va a resolver todo. No, esto es un complemento, este es un negocio muy estructurado que requiere mucho conocimiento, que ese conocimiento se puede implementar parte dentro de la inteligencia a través de la información, pero tiene siempre que estar complementado con procesos adicionales. En los procesos de flujo de suscripción, ¿dónde están los mayores retos? Los mayores retos están en la extracción de información de contratos, los mayores retos están en el tema de análisis de información de entidades con entidades terceras, están en poder presuscribir y generar análisis de cupos de cada uno de los clientes. Estos son los mayores retos en los flujos de suscripción. Eso nos ha confirmado, este estudio que hicimos al interior de Transfiriendo nos ha confirmado dos cosas importantes. La primera, que vamos en el camino correcto frente a los casos de uso que se han venido implementando en el mercado. Y la segunda, que todavía hay una oportunidad grande, mucho relacionado con lo que Manuel presentó de los retos del mercado frente a canales digitales, frente a suscripción mucho más ágil, frente a los temas de hiperpersonalización, que se pueden venir a trabajar en este ramo. Ya hablando en materia de casos puntuales de lo que se ha venido trabajando y como confirmación de lo que el estudio que realizamos anteriormente, tenemos 5 casos que queremos compartirles que se han venido trabajando en el mercado por parte nuestra y por parte de diferentes actores del sector. ¿Cuáles son los 5 casos importantes? El primero es todo el tema de IA para lo que tiene que ver con la extracción y diligenciamiento de la información de un contrato. No solo es extracción de información, es extracción, vectorización, validación de la información de ese contrato e incluso la liquidación de garantías. Claramente es importante que todo esto, como lo mencioné, sea validado por equipos alternativos que estén ahí desde la parte de suscripción y de riesgo, pero esto ha eficientado procesos incluso en casos de uso que hemos venido trabajando en un 25%. ¿Sí? Otro caso de uso importante que está más asociado al análisis de riesgo subjetivo y objetivo es la preliquidación del cupo mediante inteligencia artificial. Esto lo hemos hecho analizando información financiera del cliente a través de sus estados financieros, información de las cámaras de comercio. Y hay una ventaja grande aquí, que no solo analizas la compañía, sino todos los representantes o todas las personas asociadas a la Cámara de Comercio de ese cliente. Entonces tienes una validación muy completa de ese cliente que te evita riesgos futuros y, pues hablando ya de temas de siniestralidad, pues temas de siniestralidad futuras. Otro caso importante también es el proceso de presuscripción de pólizas con ya el cupo generado. Podemos generar procesos de presuscripción de pólizas para que las compañías puedan integrarse a esos procesos de presuscripción y después de todo su análisis puedan definir si realmente ese es el proceso final de suscripción que se quiere llevar a cabo. ¿Esto qué hace? Ha agilizado mucho los procesos de cotización y emisión de pólizas frente al mercado y ha permitido a las compañías dar enfoques más claros en sus áreas de suscripción, a análisis de riesgo y a buscar mejores controles de lo que es el proceso. Lectura de pólizas para todo el tema de determinación de siniestros. Aquí estamos hablando es de toda la parte de la revisión de estas pólizas, de la prevención del fraude, de la segmentación, para poder empezar a procesar información y tener controles claros. No estamos hablando en este punto de
que un siniestro, como lo mencionó Manuel, en un ramo como esto salga en 3 segundos. Ese sería un ideal. En este momento estamos hablando que podemos validar las garantías, podemos validar el objeto de la póliza, podemos validar el objeto del contrato y determinar realmente si se cumplió o no se cumplió con lo que se estaba buscando frente a este contrato. En ese punto hay mucha todavía optimización asociada, sin embargo se tiene que trabajar en los pasos previos para llegar a un punto en la parte de indemnizaciones que creo que es el ideal al final. Y el último caso, que es una transversalidad que se ha venido trabajando mucho en el mercado, es la extracción de la información del SECOP, como ya lo expliqué anteriormente. Pero no es la extracción solo de información, ni colocar esa información en un formulario, no. Estamos hablando de una extracción, una vectorización, una generación de una base de datos bien organizada que pasa por unas variables de acuerdo al apetito de riesgo de cada compañía aseguradora y que determina cuáles contratos son de interés para esa compañía, genera un proceso de liquidación de garantías y genera un proceso de prepóliza. ¿Eso qué permite? Poder empezar a validar en el mercado si realmente hay negocios en los que yo quiero participar o no quiero participar. Claramente todo esto se complementa con fuentes terceras de información para darle mucha más validez y valor pues, al modelo que se está trabajando. Ahora sí queremos, desde Transfiriendo, contarles un poco cuáles son esos pasos claves importantes en lo que tiene que ver con pasar de, como lo mencionamos nosotros, de la visión a la acción. Esto no está enmarcado únicamente en empezar a montar áreas de inteligencia artificial sin definir los procesos clave. Las inversiones en tecnología, como muchos de ustedes saben, son inversiones altas, son inversiones que requieren mucha capacidad a nivel organizacional. Y lo que nosotros sugerimos son 6 pasos importantes que nos pueden ayudar a determinar cuáles son los alcances y cómo tenemos nuestra visión a nivel de organización para la implementación de este tipo de tecnologías. El primero es la evaluación general de cuáles son los casos en los que yo quiero incorporar temas de inteligencia artificial. Voy a incorporar temas de inteligencia artificial en los procesos de emisión, voy a incorporar temas de inteligencia artificial en los procesos de liquidación de siniestros, voy a optimizar algún proceso interno que tenemos a nivel de organización, voy a trabajar en la mejora para mis suscriptores, voy a generarle una herramienta a mis distribuidores de seguros para que sean más eficientes en la colocación de servicios. Hay N casos de uso que se pueden trabajar, pero lo importante aquí es que se haga ese previo análisis antes de hacer cualquier tipo de inversión. La primera, no hay que soltar un solo centavo, como dicen por ahí, antes de hacer una evaluación completa de lo que estás buscando como organización y lo que ves como oportunidad de cara al mercado. Lo segundo es mirar la viabilidad a nivel de sistemas, a nivel de proyectos, a nivel de la capacidad interna de tu organización. Recuerden que yo puedo tener una muy buena estrategia, pero si a nivel organizacional yo no tengo un equipo preparado para el cambio que voy a generar, posiblemente, culturalmente, lo que planeé no se me vaya a ejecutar. Entonces es importante evaluar todos estos conceptos para poder empezar a implementar esto. El tercer punto, que creo que es de los puntos más importantes, es el tema de la gobernanza y el gobierno corporativo. Aquí es donde se delimitan todos los puntos importantes de lo que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial de manera responsable. Nosotros sabemos que a nivel Colombia todavía no existen regulaciones completas ni cerradas frente al tema de la inteligencia artificial. Tenemos la ley 091 para el uso responsable de la inteligencia artificial, que sigue siendo un proyecto de ley, no es una ley, es un proyecto de ley, y el proyecto de ley 130, que es la armonización del uso de la inteligencia artificial. Sin embargo, todavía está a potestad de las organizaciones determinar cuáles son esas políticas de uso de inteligencia artificial. Cuando hablo de políticas es qué información voy a alimentar, qué información definitivamente no voy a llevar a un tema de inteligencia artificial, qué información quiero que vaya siendo evolutiva dentro del proceso de inteligencia artificial. Entonces esos puntos son muy importantes en una organización porque eso determina al final el uso que le vas a dar a esa inteligencia y dónde lo vas a empezar a aplicar, ¿sí? El cuarto punto es un tema importante. Ya hay compañías en el mercado, en este caso también compañías como Transfiriendo, que vienen adelantando temas de inteligencia artificial. Aquí hay 2 puntos importantes. Las organizaciones, muchas lo pueden trabajar in-house con una determinación, un análisis previo, pero también hay actores del mercado que te ayudan a apalancar el uso de la inteligencia artificial. Entonces esto es un punto y un aspecto clave que las organizaciones tienen que decidir. El quinto punto, es el tema ya de los datos, de la arquitectura y lo que tiene que ver con la parte técnica de lo que vas a montar.
Recordemos algo, la inteligencia artificial funciona es con la calidad de la información que yo le ingreso. Si la información no es información de valor, si es información no estructurada, si es información que no tiene una verificación previa por parte de los equipos, puede que el modelo que tú estés generando no te dé el valor que estás buscando. Sin embargo, el primer paso para esto es crear un modelo de información estructurado, lo que llamamos nosotros una bóveda de datos, que nos va a permitir controlar muy correctamente la información, nos va a permitir segmentarla, nos va a permitir estructurarla, nos va a permitir definir para qué vamos a usar esa información y posteriormente del uso de esa información sí creamos una arquitectura propia de inteligencia artificial a nivel organizacional. Ahí sí eliges dónde la vas a montar, qué modelos de LLM quieres, esto ya es un tema, aspectos un poco más técnicos. Y por último, ahí sí empezamos a incorporar las casuísticas del negocio que nosotros tengamos definidas. Ya teniendo todo este alcance completo, podemos empezar a incorporar casos de uso muy concretos, que sean casos que puedan ser escalables a nivel general y que nos den esa capacidad como organización de poder, por decirlo de alguna manera, probar si no funciona, volver a probar, tener una arquitectura lo suficientemente robusta para poder hacer esta iteración de diferentes procesos y diferentes casos de negocio. Ya por último, queremos que ustedes puedan interactuar un poco con lo que es esto, porque esto es una realidad. Nosotros quisimos venir acá para que ustedes vean que esto es una realidad en este momento. A continuación les vamos a presentar un pequeño videito de un caso de uso ya que estamos trabajando en el mercado de seguros. Es un caso de uso que nos permite mostrar todo lo que tiene que ver con la información del SECOP, nos la segmenta y nos genera una preliquidación de póliza. Importante, si ustedes, tratando de respetar el espacio, que ya es un espacio bastante corto, si ustedes quieren más información, ahí está la información de nosotros para que ustedes puedan retroalimentarse, si quieren tener más detalle de lo que conversamos el día de hoy. Y quedamos muy atentos porque creo que esta es una oportunidad grande, no solo para el sector asegurador, no solo para el ramo cumplimiento, sino para incluso el país poder empezar a entrar en una dinámica de negocio mucho más ágil, mucho más amplia, y que pueda abarcar todo lo que nosotros estamos buscando también. Muchas gracias. ¿Y si pudieras encontrar oportunidades de negocio en minutos en lugar de días? En Transfiriendo lo hacemos posible, combinando inteligencia artificial y experiencia sectorial. Ayudamos a las aseguradoras a optimizar procesos y detectar oportunidades reales de negocio con herramientas diseñadas para acelerar la toma de decisiones. ¿Cómo lo hacemos? Transformamos procesos manuales en flujos automáticos, integrándonos con el SECOP y tu aseguradora en un ecosistema digital eficiente. Pasamos de procesos lentos a resultados inmediatos. Todo comienza con 3 pasos simples. 1. Explorar. Defines las variables clave para tu búsqueda. 2. Identificar. Nuestra inteligencia artificial analiza cada oportunidad seleccionada. 3. Suscribir. Presuscribes en tiempo real, reduciendo el riesgo y ganando agilidad. Así en Transfiriendo, generamos eficiencia real, facilitando el flujo transaccional en tu ecosistema de negocio.